¿Cómo están? Les habla Roberto Quecliquian, profesor titular de obstetricia desde la maternidad Alberto Peralta Ramos, Hospital Rivadavia, Buenos Aires, Argentina, donde estamos desarrollando, junto con la Asociación Argentina de Perinatología y el Consejo Superior del Proyecto de Acreditación Innato, Innovación, Naturaleza y Holística, el desarrollo de contenidos actualizados al año 2024. Hoy nos vamos a referir a toxoplasmosis y embarazo y específicamente en cuanto a su diagnóstico, prevención y tratamiento. Queremos hacerles saber que desde hace ya más de una década venimos trabajando este profesor titular junto con el doctor Marcos Derlier, quien está a cargo en breve del servicio de obstetricia del Hospital Bernardino Rivadavia, el doctor Ricardo González Costa y otros colegas que pertenecen a la Asociación Argentina de Perinatología, dentro de los que cabe destacar a la doctora María Cristina Romano, del Servicio de Neonatología del Hospital Bernardino Rivadavia, que colabora con la maternidad Alberto Peralta Ramos. De esta forma estamos intentando brindarles una actualización sobre este tema que a continuación escucharán. Hablar de Toxoplasma gondii no implica hablar ni de una bacteria ni de un virus, sino de un parásito, pero además no se trata de un parásito como los que conocemos habitualmente, que están fuera de las células. Este es un protozoario que tiende a incorporarse dentro de las células. Es un parásito intracelular y, como es popularmente conocido, infecta hasta el 80% de los gatos. Estos animales, los gatos, excretan en su materia fecal o quistes que esporulan entre 1 y 21 días. Estos ooquistes, por su característica de ooquistes, pueden sobrevivir días, meses o años, siempre y cuando el suelo sea húmedo y cálido. Pero la infección no solamente se limita a los gatos. Los quistes y su expresión activa, que en este caso son los trofozoitos, se van a observar 10% en ovejas, 25% en cerdos, ojo con la carne porcina, estamos hablando de 1 de 4 cerdos, y 1% en la carne vacuna. Un elemento que tenemos que tener sumamente presente es que la cocción inactiva a estos trofozoitos y por ende previene que una mujer embarazada o no embarazada contraiga toxoplasmosis. Aquí vamos a explicarles en la figura el ciclo gato-ratón, que obviamente se repite con otros animales. Básicamente, ¿cómo se infecta el ratón? El ratón se infecta igual que cualquier ser humano, con los quistes que básicamente luego liberan los trofozoitos y estos provocan la infección por Toxoplasma gondii. A su vez, el gato come o destruye, ataca al ratón y de esta forma se infecta con la carne infectada del ratón. A su vez, el gato infectado va a producir nuevamente ooquistes en su materia fecal y así el ciclo se reproduce constantemente. Recordar que la forma de cortar este ciclo es cuando se consume la carne de un determinado animal, el hecho de la cocción apropiada y, por otro lado, evitar el contacto con los ooquistes, como veremos más adelante, y cuáles son las medidas preventivas al respecto. ¿Cómo se infecta el ser humano por toxoplasmosis? Bueno, igual que cualquier otro animal, igual que cualquier otro mamífero.
básicamente por tres vías. Las dos más frecuentes son la ingestión de carnes crudas o mal cocidas, donde lo que se ingieren son los ooquistes que luego liberarán los trofozoitos. Pero la ingestión de ooquistes simplemente que están libres en el ambiente, por ejemplo, cuando uno realiza tareas de jardinería y toca elementos que pueden estar contaminados con o quistes de la materia fecal del gato y esto ingresa a su boca o a su sistema digestivo, obviamente tiene la posibilidad de infectarse por Toxoplasma gondii. Esto hace de que prácticamente el 80% de la población humana esté infectada por toxoplasma. Por ello, este elemento es muy importante, porque no nos va a interesar la población que está infectada, sino una determinada población en cuanto a lo que es el seguimiento del embarazo, y en esto nos vamos a concentrar más adelante. ¿Por qué? Porque básicamente la tercera vía es la vía transplacentaria, y allí lo que observamos es que aquella persona que está cursando, una mujer, una infección aguda por Toxoplasma gondii, es aquella que puede realizar el hecho de que el parásito atraviese placenta y provoque daños en el feto. Por el contrario, una mujer que ya posee una infección crónica por toxoplasma, esta infección crónica no tiene el poder de atravesar la placenta y por ende no existe riesgo. Esto lo veremos más adelante cuando analicemos laboratorio. Aquí vemos el ciclo de la toxoplasmosis en cuanto a lo que a nosotros interesa dentro del campo de la obstetricia. Nos encontramos el ciclo gato-ratón, que ustedes vieron antes, y otros animales que están igualmente involucrados en dicho ciclo y pueden ser infectados por la ingesta de estos animales de los ooquistes y luego a su vez todo esto llega a la embarazada por ya sea la ingesta de carnes mal cocidas o por contaminarse con ooquistes que se encuentran en el ambiente, más precisamente en lugares donde puede haber excrementos de gatos que están infectados con los ooquistes. En el momento que la embarazada se infecte, comenzará la infección aguda, que es la que a nosotros nos interesa. Las mujeres que ya habían sido infectadas tiempo atrás y que tienen un nuevo embarazo no representan riesgo para la transmisión perinatal. ¿Cómo vemos a un paciente adulto que está infectado en forma aguda por Toxoplasma gondii? La realidad es que la gran mayoría de los casos cursa en forma subclínica o silente, esto es decir, o no nos muestra ningún signo, o el signo es algún ganglio, alguna adenopatía aislada que no necesariamente puede ser interpretado como Toxoplasma gondii. En algunos casos simula una mononucleosis y los cuadros de miocarditis o encefalitis grave realmente no se observan en adultos, salvo en casos de personas severamente inmunosuprimidas o que tienen alguna otra condición que permite la agresividad del toxoplasma. Aquí vemos la toxoplasmosis en inmunocomprometidos, que básicamente se observa que es fulminante y letal, aparece inclusive cuadros de toxoplasmosis ocular y se reportan múltiples daños orgánicos. Por ende, esta es una patología que no nos incumbe específicamente a nosotros en este momento, por lo general asociada a pacientes inmunodeprimidos por virus HIV. Si la infección por toxoplasma es aguda durante el embarazo y logra atravesar la placenta o logra, depende del momento en que ocurra en correlación con la edad gestacional, podremos observar desde abortos
hasta partos pretérminos, en casos más graves que son los que realmente nos preocupan, las malformaciones en el recién nacido e incluso un niño que está severamente afectado por toxoplasma puede morir en la primera infancia. Remarquemos entonces que la toxoplasmosis congénita solamente se origina a partir de una infección primaria, es decir, una embarazada que no había tenido toxoplasmosis y que se infecta durante el embarazo. En ella va a haber una toxoplasmosis aguda. Por eso, aquí ocurre un fenómeno reverso al que observamos habitualmente. Normalmente nosotros encontramos con que para una determinada infección, lo importante es el positivo para esta infección. En este caso, como la toxoplasmosis crónica no causa ningún daño en la embarazada, si se tiene un diagnóstico de toxoplasmosis antigua, no tenemos mayores riesgos respecto de esta embarazada. Si por el contrario esta embarazada nunca tuvo contacto con el toxoplasma, tenemos que cuidarla para evitar que durante el embarazo adquiera toxoplasmosis, porque allí tendrá el alto riesgo de contraer toxoplasmosis congénita su niño. Fíjense que en Estados Unidos 0,5 de cada 1000 nacimientos tienen toxoplasmosis congénita y básicamente hay que tener presente que hay un porcentaje importante de neonatos con infección cuando ocurre la toxoplasmosis aguda, aunque afortunadamente en algunos casos no alcanza la gravedad que veremos más adelante. Cuanto menor es la edad gestacional durante la infección primaria por toxoplasma, el daño es mayor. Vamos a observar que, por ejemplo, la infección es mucho más severa en el primero y segundo trimestre, aunque si bien vamos a lograr, si tenemos suerte, un 70% de niños normales, un 20% pueden llegar a tener anomalías moderadas y el 10% restante, lamentablemente, las anomalías severas que vamos a describir. ¿Cuáles son las anomalías más severas que causa en el feto y recién nacido una toxoplasmosis aguda que lo ha alcanzado atravesando la placenta? La primera puede ser observada durante el embarazo y es una hidrocefalia en el cerebro fetal que luego se va a constatar obviamente en el recién nacido y es uno de los tres integrantes de la tríada de la toxoplasmosis congénita. La segunda anomalía de la clínica y que forma parte de esta tríada son calcificaciones intracerebrales. Entiendan que el calcio en el cerebro obviamente provoca daño neurológico, todo aquel que ustedes razonablemente pueden suponer. Estas calcificaciones pueden observar en la imagen en pantalla, se pueden observar también a través de una ecografía. Fíjense que estas imágenes que tomé son de ecografías bastante antiguas, lo cual quiere decir que hoy por hoy con los ecógrafos de mayor resolución que tenemos, van a poder observar las imágenes de la tríada con mucha mayor facilidad y precisión. La tercera manifestación no la van a observar durante el embarazo, sino luego de nacido el niño a través de un fondo de ojo y van a observar, lamentablemente, si es que ha ocurrido, la afectación de la retina a través de una corioretinitis que es provocada por la agresión invasiva del toxoplasma. Como les dije antes, un 20%
tenían manifestaciones moderadas o menores, pero que tan menores no son. En el recién nacido, estas se diagnostican luego del nacimiento, encontramos en el neonato hepatoesplenomegalia, retardo mental, una trombocitopenia y es una de las causas de ictericia. El laboratorio se divide siempre en medir dos tipos de inmunoglobulinas para el toxoplasma. La IgG o inmunoglobulina G, que nos habla de una infección crónica, pero que debemos estar alertas porque también puede estar elevada en una infección aguda. Y en este caso lo que nos marcaría es la conversión serológica, es decir, yo tengo un título de IgG de determinado valor, supongamos 1 en 32, y básicamente al mes tengo un título de 1 en 128, es decir, cuadrupliqué el título. Esto se llama conversión serológica y nos indica, aun cuando se trata de IgG, de una infección en progresión. Por el contrario, yo tengo un título de 1 en 128 que se mantiene estable a lo largo del tiempo, en meses, y nos habla de una infección crónica. Históricamente, la prueba que se hacía era Sabin-Feldman o dye test, pero para ello se necesita tener un bioterio con animales. Ustedes díganme qué laboratorio moderno de los que brindan prácticas asistenciales, no de investigación, tiene un bioterio con animales para hacer diagnósticos. Esto fue cambiando en la medida que nuevas técnicas fueron apareciendo, en algún momento se aplicó hemaglutinación indirecta y hoy por hoy la inmunofluorescencia indirecta para IgG y fundamentalmente la prueba de avidez para IgG, que lo que plantea es cuál es la avidez que tiene la IgG en relación al ser enfrentada con toxoplasma. Si es baja, estamos frente a una infección reciente, o sea que tenemos que sospechar una toxoplasmosis aguda o primaria. Si por el contrario es alta, estamos hablando en forma probabilística de una infección antigua. Aquí les reitero dos conceptos importantes para el diagnóstico que tiene que ver con la IgG. Por un lado, el tema de la avidez. ¿Por qué hay baja avidez para toxoplasma cuando la infección es reciente? Simplemente porque no ha ocurrido la maduración inmunológica. En el momento que la infección va progresando y que por ende la inmunidad también se va desarrollando, esta tiene más capacidad de vincularse con el toxoplasma y por ende la avidez es mayor. Respecto de la conversión serológica, recordar que se necesita por lo menos 3 semanas. Yo siempre recomiendo pedir el control al mes porque los controles de embarazo son mensuales para observar si ha habido una cuadruplicación, no una duplicación no indica nada, simplemente pedir un nuevo control del título de anticuerpos IgG que nos había informado el estudio anterior. El diagnóstico de toxoplasmosis aguda, por lo general, se hace a través de IgM como parámetro más útil. Fijación de complemento se utilizaba como dupla junto con la reacción de Sabin y Feldman, así que hoy ustedes la van a observar muy poco, pese a que sea algo que se puede hacer en un laboratorio normalmente. Lo que van a ver es inmunofluorescencia indirecta, IgM específica, el test de Remington, que básicamente yo tuve la experiencia de conocer personalmente a Jack Remington en un Congreso Mundial de Perinatología, hace ya muchos años, junto al profesor Miguel Margulies, y en ese momento fíjense
Qué ironía que Estados Unidos no cubría en el seguro médico la detección de la toxoplasmosis congénita, porque consideraban que eran muy pocos los casos y que era antieconómico. ¿Qué sucedió? Simplemente que los casos que aparecieron fueron llevados a la justicia. La justicia fijó indemnizaciones millonarias para aquellos niños que habían sido dañados por toxoplasmosis y a sus familias, y esto hizo de que alguien calculara que era mucho más económico realizar toxoplasmosis, o sea, el screening de toxoplasmosis a todas las embarazadas. A veces es triste decirlo, pero la economía se impone sobre principios básicos de responsabilidad ética de los profesionales de la salud que nos vemos condicionados por los economistas. Aquí podemos ver un enfoque práctico asistencial, tomando el resultado de la IgM específica para toxoplasma. Podrán ver a izquierda y a derecha los inicios de dos algoritmos. A la izquierda nos estamos encontrando con una IgM que es positiva y en ese caso tenemos que sospechar infección aguda, aún siendo acompañada obviamente por la IgG positiva. Pero si la IgM es negativa, debemos pensar en infección pasada, aun cuando la IgG sea positiva. De todos modos, es de buena práctica pedir la reiteración de IgG e IgM, porque en algunos casos podríamos encontrarnos con la sorpresa de que hay una conversión serológica de IgG, es decir, cuadruplicar a más de 3 semanas el título de IgG, y en ese caso debiéramos actuar terapéuticamente sin demoras. La la IgM negativa tampoco es algo que nos permita decir, bueno, con esto no hacemos nada. Todo lo contrario, implica una conducta muy activa, que en este caso es instruir a la embarazada sobre determinadas normas para evitar que se infecte por toxoplasma durante el embarazo. Si se infecta luego o antes, mucho tiempo antes, no hay problema. El problema, como vimos, lo tenemos si justo tenemos la mala suerte de aquella persona que no tenía gatos, que no tenía problema de ningún tipo y justo se infecta en el embarazo. Es realmente un problema severo. Por eso trataremos de que no se infecte, y si se infecta no tenemos otra alternativa que tratarla correctamente. En el caso de recién nacido de madre con toxoplasmosis adquirida en forma primaria, es decir, que habíamos visto ya sea que la IgM era positiva o que había conversión serológica de IgG, luego del nacimiento vamos a ver dos posibilidades, que sea asintomático o sintomático. Si es sintomático, vamos a ir directamente al tratamiento, y esto es parte de la esfera de la neonatología, según la gravedad de las lesiones que este niño presente. Si se trata de un niño asintomático, esto no evita que el neonatólogo deba hacer un prolijo examen de este niño, realizando como mínimo una ecografía cerebral, un examen ocular que va a buscar la posible corioretinitis y la serología en sangre del recién nacido, la IgG, pero fundamentalmente IgM e IgA, donde si son negativas habrá que hacer el seguimiento de IgG hasta el año de vida para ver si hay conversiones serológicas o una progresión, si no simplemente pueden ser anticuerpos IgG que atraviesan placenta que los tenía de la madre, inclusive por una infección vieja o no. Y en el caso de IgM e IgA positiva va directamente a tratamiento, porque recordar que si bien no se han instalado los daños mayores, si este niño tiene toxoplasma en su organismo, puede evolucionar hacia formas clínicas más severas.
El tratamiento que nosotros realizamos antes de las 16 semanas es 4 semanas de espiramicina, el conocido robamicine. A veces se consigue, a veces no, debido a que es una droga económica y no hay mucho interés en fabricarla. Se administran 3 gramos por día durante 3 tomas con el estómago vacío y suele controlar el toxoplasma. Después de las 16 semanas vamos a tener una bifurcación en el tratamiento si es que la IgM persiste elevada o con sospecha de infección, con lo cual estamos pensando en un feto infectado. Ahí vamos a usar un tratamiento algo más agresivo, 4 semanas de espiramicina, que normalmente es inocua, pero básicamente junto con ellas 4 semanas de pirimetamina más sulfadiazina más ácido folínico, y estos esquemas se van alternando 4 y 4 semanas hasta el nacimiento. Aquí es muy importante que quien realiza el tratamiento tenga habilidades para controlar un tratamiento con pirimetamina más sulfadiazina, debido a que pueden generar distintas alteraciones hematológicas que deben ser controladas oportunamente. No es un tratamiento que se pueda indicar sin riesgo alguno. Se debe indicar el tratamiento y controlar el riesgo. Mientras que si no pensamos que el feto está infectado, evitamos el riesgo de la pirimetamina y vamos directamente con espiramicina hasta el nacimiento, es decir, no utilizamos el esquema de la pirimetamina y sus 4 semanas. Aquí ven el esquema pirimetamina más sulfodiazina más ácido folínico. Ojo, con control de laboratorio y seguimiento por personas expertas. ¿Qué ventaja tiene respecto de la espiramicina? Que este esquema atraviesa placenta y trata al feto, pero no puede administrarse antes de las 16 semanas por motivos obvios. Estaríamos con una droga potencialmente agresiva atacando un momento en el cual se está generando la organogénesis y obviamente podría el mismo tratamiento generar daños. Es decir, siempre después de las 16 semanas, pirimetamina 25 a 50 miligramos por día, y entonces recordar que el ácido folínico en realidad no es parte de un tratamiento antitoxoplasma, sino que los 25 a 50 miligramos de pirimetamina pueden provocar mielodepresión, es decir, depresión de la médula ósea de las células hemáticas, al alcanzar 500 miligramos en una serie, y esto se atenúa con el ácido folínico. La sulfadiazina, 4 a 6 gramos por día, en 4 tomas, se calcula, tomando el peso de la madre, entre 50 o 100 miligramos por kilogramo de peso de la embarazada. El ácido folínico, como bien dijimos, es para evitar los efectos adversos de la pirimetamina. Se da 15 miligramos 3 veces por semana y debemos suspender la pirimetamina si nos encontramos con una granulopenia, con plaquetas menores a 100.000 o un recuento de glóbulos blancos menor a 4.000, es decir, una leucopenia severa. Recuerden que los valores de leucocitos en la embarazada suelen ser más altos que en la no embarazada, por lo cual 4.000 sería un valor que debe llamarnos la atención severamente. ¿Cómo se trata el neonato infectado? Obviamente, si tiene una enfermedad sintomática, va a recibir 6 meses de pirimetamina a razón de 1 miligramo kilo día, más la sulfadiazina, 120 miligramos kilogramo día, más ácido folínico. Y luego
de estos primeros 6 meses, los 6 meses siguientes, se va a alternar 4 semanas de espiramicina a dosis de 100 miligramos por kilogramo día con 4 semanas de pirimetamina más sulfadiazina más ácido folínico 5 miligramos 2 veces por semana. Si aparecen signos de infección aguda, recordar que la infección aguda tiene, además del componente invasivo, un componente alérgico por el cual el organismo del recién nacido se genera un autodaño. Por ende, es bueno utilizar en estos casos prednisolona, que es un corticoide, 1 a 2 miligramos por kilo por día. Con enfermedad subclínica deberemos alternar 6 semanas de espiramicina con 4 semanas de pirimetamina más sulfadiazina más ácido folínico hasta alcanzar el primer año de vida. Habíamos dicho que la IgM negativa nos representaba un desafío de prevención para con la embarazada que asistimos. Esto implica entonces que primero verificar si es que la embarazada sin anticuerpos tiene gatos, pero no necesariamente el no tener gatos implica que no vaya a infectarse. Pero si tiene gatos el riesgo es muchísimo más alto y hay que tratar de no darle carne cruda al gato. Acuérdense del ciclo gato-ratón, en una de esas podemos evitar que el gato esté siendo infectada por el toxoplasma. Si es un gato hogareño, que nos sale bastante difícil esto, pero obviamente el riesgo baja muchísimo. Descartar diariamente el aserrín del cajón donde defeca el gato y lavar ese recipiente con agua hirviendo. Acá uno de mis amigos de Asaper siempre hace un chiste muy malo que dice sacando previamente al gato antes de tirar el agua hirviendo. Obviamente, usar guantes si es que la embarazada hace tareas de jardinería, pensar que de lo contrario puede llevar los quistes de toxoplasma a sus manos. No debe manipular carne cruda la embarazada porque básicamente esta puede tener los quistes. Una buena noticia para quienes no les gusta cocinar, ahí tienen la indicación de no cocinar carne cruda. Comer alimentos bien cocidos y siempre un buen lavado de manos, dado que esto es lo que lleva los quistes al aparato digestivo. Les agradezco mucho haber escuchado esta clase sobre toxoplasmosis, pero conforme tratamos, la toxoplasmosis forma parte de un grupo de enfermedades que llamamos TORCH, toxoplasmosis, otras, rubiola, chagas, citomegalovirus, herpes, etcétera. Nosotros vamos a hacer algunos comentarios aquí sobre las principales infecciones sobre las que tendríamos que tener algún tipo de cuidado muy específico. Vamos primero con rubiola. La rubiola obviamente sería deseable que se vacunara a toda mujer antes del embarazo, porque la vacuna antirrubiólica es con virus atenuado y como la malformación por la rubiola no ocurre por matar células, sino por alterar su diferenciación, su potencialidad, se encuentran con un problema bastante severo. Por ejemplo, una embarazada adquiere sarampión y el sarampión es un virus que mata células. Entonces lo que genera es un aborto espontáneo del cual la embarazada a veces ni se entera. Mientras que rubiola, al ser un virus más débil en cuanto a atacar a la célula, lo que hace es que aparezcan todas las malformaciones que ustedes conocen, la cardiopatía y otras, que tienen que ver con la infección de rubiola congénita.
Recomendación entonces, básicamente vacunar previo al embarazo y evitar obviamente que una embarazada no vacunada entre en contacto con pacientes que pueden estar o con rubiola. Y aparte tener presente, hoy en día ya las vacunas son mucho mejores, pero gente que había utilizado vacunas muy antiguas, hay que ver de dónde provienen, estas no brindaban apropiado tiempo de inmunidad. Entonces a veces 10 años después la inmunidad no era tan buena. Para esto hay análisis de laboratorio, se puede prevenir esto previamente sabiendo cuál es el estado inmunológico de la embarazada frente a una eventual agresión por virus rubiola. De enfermedad de Chagas-Massa, recordar que el Trypanosoma cruzi es un parásito que básicamente provoca, entre otras cosas, la miocardiopatía chagásica, dentro de las cuales hay varias formas de infección, pero la más frecuente es por la picadura de la vinchuca, que defeca Trypanosoma cruzi y de esta forma ingresa al organismo. Acá no nos vamos a encontrar con infecciones agudas por Chagas, lo que nos vamos a encontrar es con embarazadas chagásicas. Pero cuidado, esta embarazada chagásica sí tiene la posibilidad de transmitir el Chagas congénito a su hijo. Es bastante debatido el rol del nifurtimox y el benznidazol como drogas antichagásicas para tratar a una embarazada. Sí se usan para tratar Chagas fuera del embarazo y es muy controversial su uso dentro del embarazo. Yo personalmente no las utilizo por una sencilla razón, porque el Chagas congénito solo aparece si realmente el recién nacido no es tratado precozmente. Es decir, una embarazada chagásica debiera tener en su historia clínica un cartel muy grande, muy resaltante, para que lo vea el neonatólogo que diga embarazada chagásica, atención con el recién nacido. El neonatólogo va a dar el tratamiento preventivo oportuno al recién nacido y de esta forma el niño evitará tener una miocardiopatía chagásica o cualquier otra de sus complicaciones y será un niño absolutamente sano. Respecto de herpes virus, recordar que cuando se trata del herpes genital, el problema es cuando el feto atraviesa el canal de parto con el virus herpes. Eso puede generar un herpes congénito y el herpes congénito es de alta letalidad, por lo cual si el herpes es florido o no puede ser tratado y controlado antes del parto para que no haya lesiones herpéticas en el canal de parto, lo ideal es evitar el parto y recurrir a una operación cesárea. Un caso muy particular, tal vez el único que a mí se me ocurra en este momento, de uteroinhibición de una paciente estando embarazada de término. Esto, por favor, quienes escuchan no hagan preguntas malditas cuando toman examen. ¿Cuál sería la indicación de uteroinhibición durante un embarazo de término? Es la varicela. ¿Por qué razón? Si una embarazada no sufrió varicela durante su niñez, y la sufre en el momento mismo del embarazo en forma aguda, específicamente en el momento en que está en el periparto, el problema es que ese virus varicela llega al feto. ¿Y cuál es el tema? Se necesita aproximadamente una semana para que la madre desarrolle anticuerpos contra la varicela, porque el recién nacido no tiene maduración inmunológica apropiada para desarrollar una respuesta rápida al virus varicela. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una embarazada de término y tiene el parto en ese mismo momento, en el momento agudo de la varicela, donde el virus está atacando, pero aún no hay respuesta inmune por parte de la madre, normalmente lo que ocurre es que el virus va a quedar circulando en la sangre del recién nacido y este puede hacer un cuadro agudo que inclusive lo puede llevar a la muerte
por la dificultad en neutralizar el virus de varicela zoster. Por el contrario, si demoramos el parto, por lo menos 72 horas, algunas más sería lo ideal para tener certeza, ¿qué va a pasar? Ustedes dirán, bueno, pero la varicela sigue progresando. Sí, señor, y el virus lo va a tener, pero básicamente se van a encontrar con que el virus va a haber generado anticuerpos de tipo IgG. Estos anticuerpos IgG en la madre van a atravesar placenta y el recién nacido va a nacer con IgG materna que le va a permitir neutralizar el virus varicela y lo que va a tener es un cuadro de varicela leve que va a resolver rápidamente. Por otro lado, algo hemos hablado de sífilis, les estaremos hablando en una próxima clase de ser posible, lo que ya les habíamos dicho, recordar la importancia de el screening de sífilis, el hecho de que se puede contraer sífilis en cualquier trimestre del embarazo, por lo cual la BDRL debe ser hecha también en forma seriada, recordar que siempre debe ser cuantitativa, es decir, con título y no cualitativa por el fenómeno de floculación que suelo explicar cuando hay un exceso muy marcado, ya sea de anticuerpos o de antígenos, lo cual puede llevar a cofactores de confusión. En mi experiencia clínica en la maternidad observamos un caso al respecto en la época que yo era residente y fue realmente muy grave. Y fundamentalmente recordar que no esperen en una embarazada encontrar un chancro sifilítico. Normalmente o no hay ningún tipo de lesión, es lo mismo que la toxoplasmosis cursa subclínica, pero al mismo tiempo eh, puede estar desarrollando claramente un cuadro de sífilis que va a afectar al feto. En algunos casos, si observan lesiones, van a ser más bien la embarazada permite por su propio equilibrio inmunológico, TH1, TH2 y otras cosas que en este momento no vale la pena que profundicemos, dado el tiempo, la embarazada normalmente van a observar en ellas lesiones cutáneas como las que parece de un secundarismo sifilítico. Sobre otras lesiones, recordar en el caso del virus HIV la importancia del tratamiento preventivo de la embarazada, dado que hoy por hoy, luego del protocolo 76, el hecho de tratar apropiadamente a una embarazada puede garantizarnos que un recién nacido no padezca infección por virus de la inmunodeficiencia adquirida. Desde la maternidad Alberto Peralta Ramos, desde la Asociación Argentina de Perinatología y desde el proyecto Innato, quien les habla, Roberto Quecliquian, les agradece haber escuchado esta charla y los invita a seguirnos en nuestro canal de YouTube correspondiente al proyecto Innato y a las actividades científicas que desarrollan tanto la Asociación Argentina de Perinatología como la maternidad Alberto Peralta Ramos, con la conducción de mi amigo y destacado colaborador y actualmente jefe, es una verdadera satisfacción, doctor Marcos Derlier. Van a poder observar una gran cantidad de material gratuito y lo único que tienen que hacer es en Google o en YouTube escribir la palabra, la letra, el signo arroba INNATHO, arroba innato, ese es el nombre del canal de YouTube, repito, arroba INNATHO, arroba innato, ahí nos pueden seguir, y quienes tengan interés en acreditarse como profesionales innato o acreditarse como profesionales en perinatología, ya sea por el Consejo de Innato o por la Asociación de Perinatología, que trabajan mancomunadamente,
pueden solicitar información al mail de la Asociación Argentina de Perinatología, que es asaperweb, todo junto, A-S-A-W-E-B larga, asaperweb@gmail.com. A todos, muchas gracias por haberme escuchado en nombre de todos los colegas que estamos participando de este proyecto científico.